te crías en un ambiente en el que, como tú dices, un padre que no va a la oficina, supongo que estás rodeado de cuadros, tienes una relación física permanente con el arte, y sin embargo tú decides estudiar físicas. Sí. ¿Este interés por la física te sobreviene cuando estás en el bachillerato y descubres la asignatura? Sí, gracias a un amigo de mi padre, que fue una especie de padre putativo, Pedro García Ferrero, que era economista, pues descubrí a los 15 años las matemáticas y fue una especie de furor, un entusiasmo enorme. Y realmente entre los 15 y los 19 años yo leí exclusivamente matemáticas y novelas, ¿no? Aunque yo sabía que mi afición genuina era, digamos, la literatura, era escribir y la filosofía. Pero no quería hacer una carrera de letras porque me interesaba el rigor de la ciencia en gran parte la he olvidado, pero no su rigor. Y entonces hice física teórica y de hecho hice la tesina con un trabajo sobre fundamentos lógicos de la mecánica cuántica. Después me licencié en filosofía, aunque no fui a clase en un solo día, me doctoré en filosofía. Pero digamos que mi primera formación sistemática es matemáticas y física. Tú te licencias en filosofía y te doctoras en filosofía, si no me equivoco, en los años 70, ¿no? No, 70, 80. Un poco más tarde. Yo no, en los 80, porque pasó un tiempo. Vamos a ver, yo salí de la universidad, hice la carrera por sus pasos contados, salí de la universidad en el 76, acabé las clases, pero después pues, tardé un poco en hacer la tesina, después estuve haciendo una primera revista y empecé a hacer, me matriculé en filosofía a finales de los 70. Después hice la tesis en muy poco tiempo, en un año, ¿no? Pero digamos que me convierto en doctor pues hacia no lo sé precisar, pero hacia el 84, una cosa así. Te preguntaba las fechas, sobre todo por contrastar tus intereses con las modas filosóficas del momento, ¿no? Es el momento en el que está pegando fuerte toda una filosofía posmoderna, esta reinterpretación que hacen, bueno, reinterpretación o por lo menos expansión que hacen la Academia Americana de todo lo que se produce en Francia en los años 60 y 70. Y quería preguntarte cuál era tu relación y cuál sigue siendo tu relación con la filosofía posmoderna. Tú que has orientado tu vocación filosófica hacia la lógica, la filosofía del lenguaje, digamos, la filosofía analítica. Bueno, no es posible. Vamos a ver, la filosofía analítica está sujeta a límites y yo creo que en esencia está agotada, ¿no? Hay tres, yo creo, grandes autores. Uno es el creador de la lógica moderna, que es Frege, que es un señor que es en realidad matemático, pero que escribe libros de lógica que tienen consecuencias de carácter metafísico también, y después Russell en este orden, y después Wittgenstein. Son los tres grandes nombres, y después ha habido una playa de autores de mucho talento hasta aproximadamente los años 60. Lo que pasa es que yo creo que está agotada. Pero es absolutamente imposible dedicarse con pasión a ese tipo de filosofía sin evitar pensar que la jerga posmoderna, incluso el lenguaje de un Heidegger, es una broma. Es decir, sencillamente es que uno se siente incapaz de hacer el esfuerzo de leer esos libros porque uno se los puede tomar muy en serio, ¿no? Le suenan absurdos desde lejos. Y aunque yo estudio mucho a los clásicos, la verdad es que nunca he entrado de verdad en la filosofía posmoderna porque no me ha apetecido ni he sentido el menor deseo ni estímulo para hacerlo. ¿Cómo ves la figura del intelectual público en el sentido moderno, hablando desde el punto de vista desde el caso Dreyfus, ¿no? Es decir, de ese intelectual que se manifiesta en la prensa y que es... Es un fenómeno, por cierto, es un fenómeno curioso, muy localizado temporalmente, que es finales del XIX, donde la sociedad francesa se divide
por causa de l'affaire Dreyfus. ¿Y dónde? Una serie de personas que se identifican con la tradición ilustrada, en la acepción canónica, convencional del término, defienden en este caso una causa justa, mientras que parte de la sociedad francesa, sobre todo la parte reaccionaria, es decir, la que no termina de aceptar la Tercera República o la que está muy adherida a la causa eclesial, se posiciona en contra. Por cierto que tendemos a pensar que entre los buenos, los de Dreyfusard, estaban todos los intelectuales. Es un error, ¿no? Por supuesto que estaba Clemenceau y por supuesto que estaba Zola, pero por ejemplo en el mundo de la plástica y en parte de la literatura hay muchos que están en el otro lado, como Paul Valéry, por ejemplo, o como Cézanne, o como Degas, por ejemplo, ¿no? Podría seguir extendiéndose la nómina. Y ahí se acuña el término intelectual y hay un antecedente que la gente no conoce y que por tanto no interviene causalmente en la acuñación del término. No la acuña Zola, lo recoge antes Clemenceau, pero no lo acuña Clemenceau. Intelectual lo acuña un anti-Dreyfusard, ¿no? Cuyo nombre no recuerdo, pero es como epíteto negativo, ¿no? Un epíteto negativo, ¿no? Me vendrá el nombre dentro de un momento, porque es un escritor conocido. Y lo emplea en mala parte, y lo acoge orgullosamente Clemenceau y Zola, y se convierte en el intelectual que es el defensor de la tradición ilustrada frente a lo que podríamos llamar la superstición o la sociedad reaccionaria. Te he leído que consideras que Tapies o que Chillida trabajan la materia, ¿no? pero que digamos que se ha impostado una profundidad intelectual o sentimental en esas obras. Sí, yo creo que cuando Chillida o Tapies especulaban y les oíamos hablar de Heidegger o de casos así, era grotesco. Quiero decir, lo que tiene Tapies es sensibilidad para la materia, lo que da de sí, lo que da de sí, y lo que tiene Chillida también es sensibilidad para el material. Yo creo que formalmente Chillida es un escultor poco imaginativo y bastante rudimentario, ¿no? Pero tiene sensibilidad para el material, pero no mucho más allá, ¿no? ¿Y qué buscas cuando estás mirando una obra de arte para poder disfrutarla? Es decir, esto es un entrenamiento, me imagino, del ojo, pero también, por lo que dices aquí, era un entrenamiento intelectual, ¿no? De saber enmarcar, nunca mejor dicho, una obra en un determinado discurso. Yo creo que la aventura moderna, que empieza en su fase ya avanzada, casi al mismo tiempo que la destrucción del arte moderno, es decir, si la fecha convencional de la destrucción del arte moderno es 1914, el cubismo empieza a apuntarse hacia 1906, ¿no? Bien. El que tiene la retina educada por la contemplación del arte moderno, como me pasó a mí, arte moderno que da mucho de sí hasta, bueno, digamos, la Segunda Guerra Mundial, está viendo la pintura desde un ángulo muy lateral y un poco digamos, angosto, ¿no? Está buscando lo que es la organización formal del lienzo. Eso es el cubismo, ¿no? Realmente el asunto y todo eso importa poco, ¿no? Excuso decir en el expresionismo abstracto, ¿no? Que es mucho más limitado que el cubismo. Pero en fin, está aproximándose a la pintura con una actitud que tiende a transferir también a la percepción de los clásicos, ¿no? Y cuando ve un Velázquez, un Murillo o un Goya, también tiende a apreciar los aspectos formales, lo que ya supone que ha amputado la experiencia antigua, donde el manejo del oficio, que era muy importante, no era indisociable de la maestría escenográfica, como se ve en el caso de las Meninas, no era indisociable del manejo de una serie de motivos transmitidos a través de la tradición, por la Iglesia, por el tratamiento
de algunos asuntos convencionales de carácter mitológico, estaba el arte erótico, etcétera, etcétera, ¿no? Que además se combinaba, ¿no? Porque hay algunas magdalenas que son insuperablemente eróticas, ¿no? Y se pueden ver además en las iglesias. Era una experiencia en ese sentido mucho más completa que yo he intentado recuperar después, porque partía de un contacto muy ablanado, ¿no? muy cercenado con el arte moderno, con el arte que era la perspectiva moderna, ¿no? Pero en la moderna, digamos que el aspecto formal manda exclusivamente, en la aproximación más rica está indisolublemente unido a una experiencia más compleja, pero sin lo que entendemos dominio del oficio, no hay arte, en el sentido más o menos recibible del término, ¿no? Hay retórica, ¿no? Aparte de esto, bueno, Duchamp, que sigue siendo un poco el modelo, pues bueno, no era un hombre demasiado inteligente, no, era un hombre que no había leído nada en su vida, era un hombre astuto, dice cosas que a veces tienen gracia, pero claro, suponer que Duchamp es un pensador es grotesco, ¿no? Y pasa con mucho de sus émulos. Es decir, pensar es exigente, exige situarse en una tradición y dedicarle tiempo. A través de los actos de provocación o de las apuestas, como se llaman, del arte contemporáneo no se piensa, se aparece un poco en los diarios, es una broma.